Hola a todos y bienvenidos a los episodios más recientes de la serie de Bat. Antes de empezar, es crucial recordar los aspectos clave de los capítulos anteriores creados por Ciltrix para entender adecuadamente el contexto. La serie establece un universo sombrío y perturbador donde Batman adopta el rol de villano. Bruce Wayne, marcado por el trauma de la pérdida de sus padres a manos de un criminal, abraza un enfoque violento y letal en su lucha contra el crimen, desafiando su principio de no matar. Los eventos incluyen la incursión de Batman en el asilo Arkham, donde ejecuta brutalmente a varios pacientes, dejando al Joker vivo por motivos aún desconocidos. Además, secuestra niños, entre ellos personajes estrechamente vinculados a Batman en la serie original, con la intención de convertirlos en aliados para sus siniestros planes. Todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? El siguiente video se titula Names, 1962, con la descripción mencionando que no confíes en la gente con mascarillas que hará el bien. El video comienza mencionando que la misteriosa mansión de Wayne se incendió, y esta es una foto de la casa ahora. La mayoría de las cosas dentro de la casa quedaron destruidas, excepto algunas fotografías de la familia y un reloj. Detrás del reloj había una puerta que conducía a una cueva, mostrándose una foto de la entrada. El fondo de la cueva era enorme. Ahora, se supone que no debo mostrar ni contar ninguna de las cosas que estoy a punto de contarles, porque yo mismo me colé en el edificio después de que se fue la policía. Pero cuando bajé allí, vi muchas cosas que no debería haber visto. Aquí hay una foto del disfraz de murciélago que encontré. Descubrí tantas cosas raras, un auto modificado, un montón de archivos aleatorios de la historia y detalles de Gotham. Había otra lista de archivos, uno extraño con un montón de nombres, pero lo más sorprendente es que mi nombre estaba allí. Todos los nombres mencionados tienen una conexión profunda en la historia original de Batman, como Dick Grayson, el primer Robin y luego conocido como Nightwing, Jason Todd, el segundo Robin y luego conocido como Red Hood, Barbara Gordon, conocida como Batgirl y luego como Oráculo, etc. En la historia original, estos personajes fueron aliados cercanos, conocidos y aprendices de Batman, con relaciones en su mayoría libres de conflicto. Sin embargo, en esta serie en Halo Horror, el destino de ellos será totalmente distinto. El nombre censurado es al parecer el que corresponde a la persona que está grabando esta cinta, sin saber cómo tiene su nombre y por qué, teniendo la misma duda sobre los demás. Antes de que pudiera ordenar mis pensamientos, los vi. La persona muestra una foto de aparentemente los aliados de Batman. Tan pronto como ellos me vieron, salí corriendo de allí, no sin antes verlo a él de nuevo. No me persiguió, solo se quedó mirando mientras me subía en mi bicicleta. Parece que la policía está tratando de encubrir esto, probablemente porque la hija del jefe es una de las desaparecidas, refiriéndose a Barbara Gordon, la hija del comisionado de policía de Gotham City, James Gordon. Les dicen a todos que el murciélago está muerto, lo cual no deberían haber hecho, porque el crimen ha vuelto a aumentar. Intentaré dejar Gotham lo antes posible, no quiero terminar como esas personas en la cueva. Si no sabes nada de mí, o me han llevado o me fui de la ciudad. Luego de mencionar eso, aparece un cartel de desaparecido a nombre de Timothy Drake, el nombre de la persona que estaba censurado antes y el protagonista de la cinta. Desapareció el 4 de julio de 1962. La cinta finaliza con la frase de que no entres en la cueva de la mansión de Wayne, o te haré lo que le hice a los desaparecidos. Esto deja en claro que Batman secuestraba niños para convertirlos en sus aliados. El siguiente video se titula Prisionero, 1962, y la descripción dice: me aseguraré de que lo envíen al infierno. Al comienzo se presenta el segundo Robin diciendo lo siguiente: yo soy Jason Todd, uno de los desaparecidos. Esta es una foto del hombre que me secuestró. Les voy a contar todo lo que les pasó a las otras personas y por qué el murciélago hace lo que hace, así que primero les diré cómo me llevaron. Soy de un lado realmente malo de Gotham. Mi padre era un delincuente que nos abandonó a mí y a mi madre. Debido a esto, mi madre comenzó a abusar de las drogas, así que tuve que empezar a intentar proveer. Robé piezas y ruedas de coche y las vendí. Luego mi madre murió de una sobredosis, así que me quedé solo. No tuve más opción que seguir vendiendo piezas solo para ganar algo de dinero. Una noche cuando estaba afuera vi este extraño coche. Parecía que el auto valía mucho, así que me emocioné y comencé a desenroscar las ruedas, y luego de la nada, alguien me noqueó. No recuerdo mucho, pero estaba atado y amordazado en el auto. Luego me desperté en la celda de una cueva, y había otras personas allí. Me hice amigo de uno de los chicos, Richard D. Grayson, quien era un intérprete. Desafortunadamente,
Dick fue el primero en convertirse. El murciélago usó algún tipo de droga hecha de una versión modificada de alguna sustancia conocida como Venom. Por alguna razón, fue el último en pasar por el procedimiento, a pesar de que era la cuarta persona que él tomó. La mujer que tenía delante era una ladrona que se llamaba Catwoman, es decir, Selina Kyle, por quien el murciélago tenía algo. Esta es una foto de Catwoman. Intentó oponer resistencia, pero la derribaron y la llevaron a alguna parte. Luego fue mi turno, que en realidad fue más temprano porque uno de los prisioneros salió. Después me llevaron y me ataron a una silla, donde el murciélago comenzó el proceso, no sin antes contarme sobre sí mismo. Me habló de un mayordomo que se llamaba Alfred. Me dijo que era como un padre para él, especialmente después de la muerte de sus padres, pero murió unas semanas después del funeral de sus padres debido a un derrame cerebral. Luego me preguntó sobre mi familia, pensando que todavía tenía una. Cuando le dije que no, se congeló. Se dio cuenta de que ambos teníamos padres muertos. Luego empezó a preguntarme acerca de unirme a él para librar a Gotham de los criminales, y le dije que necesitaba ayuda seria y lo llamé lunático. No le gustó esa respuesta y liberó un gas llamado toxina del miedo, lo que le provocaría intensos sentimientos de temor y paranoia. Me quitaron las ataduras, así que aproveché esta oportunidad para correr, y cuando corrí sentí que me seguían. Luego algo se adhirió a mí y trató de tirarme hacia atrás. Era una especie de cuerda. Afortunadamente, había un objeto afilado en forma de murciélago que cayó y que utilicé para cortarme y liberarme. Luego lo vi persiguiéndome, aunque ya no se veía como antes. Cuando estaba saliendo de la cueva, él simplemente se detuvo. Después de que pude salir corriendo de la casa, comencé a escuchar un ruido sordo. Luego la casa explotó. Apenas lo había logrado, y la policía vino rápidamente y me hicieron preguntas. Luego me pidieron que hiciera un dibujo de él, y esto fue lo que dibujé. Según lo que se vio, cronológicamente los acontecimientos de este vídeo son previos al anterior, pues ahora sabemos que la mansión se incendió debido a uno de los accesorios que usa Batman. El siguiente video se titula Owl Hijack, 1963, y la descripción dice: te observan en tu hogar, te observan en tu cama, no digas ni una palabra de ellos o te enviarán un talón para matarte. El video es corto y presenta un comercial de la compañía Coca-Cola, hasta que se ve abruptamente interrumpido por una falla en la señal. La frase final menciona: envía el talón a por la cabeza del murciélago. Para entender mejor lo que acaba de ocurrir aquí, es crucial tener en cuenta dos conceptos clave. En primer lugar, hijack significa la acción de tomar el control de algo sin autorización, como en este caso, donde se tomaron las señales de televisión. En segundo lugar, owl significa búho, pero no estrictamente al animal en sí en este contexto. En la serie original de Batman, existe una organización secreta y poderosa conocida como la Corte de los Búhos, compuesta por individuos influyentes de Gotham City que han existido durante siglos. La Corte utiliza asesinos altamente entrenados llamados Talons, quienes ejecutan misiones peligrosas y asesinatos en nombre de la organización. Con estos puntos en mente, podemos ahora comprender el título, la descripción y la frase final del video, sugiriendo que la Corte de los Búhos intentará darle caza a Batman. El siguiente video se llama Crime, 1963, con la descripción diciendo que Gotham caerá. El video comienza mencionando lo siguiente: desde que el murciélago murió, el crimen aumentó otra vez. Hay muchos criminales diferentes, muchos de los cuales son muy peligrosos, pero hay uno que es el peor de todos. Ha matado a más de 30 personas en los últimos años, es el paciente que el murciélago dejó con vida, y se hace llamar el Joker. Él solo hace que el número de asesinatos aumente significativamente. La mayoría de sus asesinatos se cometen contra pandilleros rivales como los Falcones y Bertinelli, además de personas sin hogar. También podría haber arrojado una sustancia química a la cara del alcalde. El Joker tenía muchos nombres diferentes durante sus crímenes, y uno de ellos estaba relacionado con el asesinato de los Wayne. Siempre podemos decir que es obra del Joker por las sonrisas en los cadáveres, y también deja algo relacionado con el murciélago, un dibujo de él con la frase «siempre está observando», añadiendo otra imagen adicional. Parece que desde que el Joker mató a los padres del murciélago, pareciera estar acechándolo y atormentándolo,
pero nunca lo matará. Por supuesto, la policía no hará nada porque la mayoría de ellos son corruptos y tienen relaciones con diferentes señores del crimen. Protestas, saqueos y otros delitos también están en aumento. Además, en parte debido a que el alcalde recibió ácido en la cara y se volvió loco, por lo que algunas personas celebraron. Todo este caos solo porque alguien decidió que el murciélago está muerto. Se burlaron de ello con el falso secuestro del búho, que pusieron en las noticias durante ese comercial de Coca-Cola. Obviamente los búhos son falsos, solo una vieja leyenda urbana. Al menos por ahora, no hay más niños desaparecidos, solo locos raros en las calles. Todo el mundo odia vivir allí, pero es extremadamente barato. Después de que mataron a mi hija, dejé el cargo de capitán de la policía y obtuve suficiente dinero para mudarme de allí. Si estás viendo esto y en Gotham, será mejor que ores a tu Dios, porque solo Él puede salvarlos a todos ahora, y el murciélago no está muerto. De hecho, te está observando ahora mismo, no el murciélago. Y así finaliza el último capítulo existente por el momento. Ahora sabemos que Batman efectivamente secuestraba niños para convertirlos en aliados, usando una sustancia denominada Venom. Al parecer, cada cinta es grabada por diferentes personas, por lo que no tenemos un protagonista definido, solo diferentes personajes que amplían la trama de a poco. También sabemos la razón del por qué Batman no mató al Joker, y es que, como responsable de la muerte de sus padres, seguramente pensó que la muerte inmediata sería un regalo para él, por lo que decidió dejarlo vivo, pero atormentándolo por el resto de su vida. Por último, es normal que las personas de Gotham piensen que la Corte de los Búhos es una leyenda urbana, ya que sus actividades se mantienen en secreto y no son ampliamente conocidas, por lo que todavía podríamos considerar que la Corte de los Búhos pueda hacerse cargo de Batman, a menos que se manifieste otra amenaza para el murciélago. Estaremos a la espera de próximos episodios para continuar con la historia. Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense. Los quiere Muercitine.